Rodríguez y soy del grado 11 y hoy te vengo a hablar sobre las correcciones de mi primer simulacro del área de lengua castellana. Bueno, nuestro primer texto es como tal es un texto y narrativo, ya que nos da un pequeño fragmento de Don Quijote de la Mancha. Básicamente trata sobre cómo Sancho Panza se quería tirar un pedo. Las preguntas en las cuales yo fallé fueron la 26 y la 27. Empecemos por la 26. La pregunta nos dice que el fragmento presenta un evento. Prácticamente nos pregunta acerca de qué trata el texto. La respuesta correcta era D. Divertido, pues detalla con gracia un episodio que involucra a una persona rústica frente a una persona refinada. En realidad, tú cuando lees esto, en realidad si te causa gracia, claramente si lo entiendes, ¿no? Si te causa gracia porque es muy divertido ver cómo prácticamente Sancho Panza trata de tirarse un pedo sin que Don Quijote se entere. Pero, listo. ¿Cuáles claramente no podrían ser? Sería C, la descartamos de una vez, porque la verdad, tirarse un pedo no es algo ni fantástico ni conmovedor. Y también la podríamos descartar por... La podríamos descartar también por algo alejado de la realidad, porque en realidad el tirarse un pedo no está alejado de nuestra realidad, no es algo como fantástico. Bueno, usted entendió. Bueno, la C. Y también la C tampoco podría ser por una relación de amistad que sobrepasa todas las barreras, por así decirlo. O sea, no tiene nada que ver como tal con el texto. ¿Por cuál yo me fui? Yo me fui por la B, por algo desagradable. Exactamente porque me fui por fue por el cómo Don Quijote reaccionó cuando leí el texto, que fue que a Don Quijote le pareció algo muy desagradable que Sancho Panza pues se tirara un pedo. Entonces yo me basé en el texto justamente para responder esta y obviamente fallé. No era desagradable, sino que era algo divertido. Bueno, la 27. ¿Cuál es la mayor angustia de Sancho? La respuesta correcta era la A, un ruido a su alrededor. Sí lo nombra en el texto, pero la verdad, yo estuve muy confundida en esta porque había varias que nombraban Sancho en el texto, que era... hay tres que él nombraba en el texto, que era la A, que era un ruido a su alrededor, la B, no poder librarse de su carga, y la D, tener que hacer algo que solo él podía hacer. Entonces yo me sentía muy confundida al responder esta porque no sabía exactamente cuál era. Pero bueno, era la A. Yo marqué la D, tener que hacer algo que solo él podía hacer, porque el mismo Sancho Panza nos dice que él como tenía ese temor de hacer algo que pues él solo podía hacer, que era tirarse un pedo. Entonces yo pensé que era ese, por eso la marqué. Pero pues obviamente está equivocada. La que sí no era, que tú podías descartarla de un solo, era la C, que era hacer un ruido y despertar a Don Quijote. ¿Por qué? Porque Don Quijote estaba despierto, entonces claramente esa no podía ser. Bueno, nuestro siguiente texto nos habla sobre los perfiles de las personas fallecidas que quedan flotando en la red, mayormente de Facebook. Es un texto argumentativo y continuo. Bueno, continuo y argumentativo. La pregunta en la cual yo fallé fue en la 34, que según el texto, la expectativa de vida de los argentinos, o sea, ¿cuál era la expectativa de vida de los argentinos? Yo como tal me fui por la C. Ah, no, perdón. Yo me fui por la A, rondan los 40 años de edad. ¿Por qué? Porque yo confundí lo de expectativas con la palabra del promedio. O sea, no sé por qué, pero yo las confundí. O sea, en ese momento yo no había hecho pausa activa. Entonces ya para ese momento estaba cansada y claramente mi cerebro como que no cerebraba. Mi error no haber hecho pausa activa. Entonces yo por eso me fui por la A, pero obviamente estaba mal. Era la D, es inferior a los 80 años de edad. ¿Por qué? Porque más abajo en el texto nos habla de que, como tal, los perfiles de Facebook son de las personas de 65 años o más, y la expectativa como tal de vida son de 40 años. O sea, rondan alrededor de los 40 años, no lo cuenta en el texto. Entonces, si tú sumas estas dos edades, da
80, 85. De 85. Entonces diríamos, pues podría ser la B. Pero no es la B porque dice que es superior a los 85 años de edad. Cuando en realidad nos hablan de que pues no puede ser más de 85. Entonces por eso no podría ser la B. Y la C es inferior a los 40 años de edad, la verdad no, porque ya como cuando se trata de los 40, ese es el promedio de vida de los argentinos. Entonces no puede ser justamente hasta los 40, no tiene nada de sentido. Entonces es inferior a los 80 años de edad. Nuestro siguiente texto habla sobre el feminismo live. Es un texto continuo y argumentativo porque en la primera linecita nos dice que cuidado con lo que yo llamo feminismo. Nos dice, o sea, aparece el tema de yo. Entonces, pues ya lo vuelvo argumentativo. Pues porque significa que una persona va a dar su opinión. Pues nos cuenta prácticamente sobre el feminismo live y mayormente pone el ejemplo de la política de cómo a un hombre de cierta forma no lo cuestionan tanto en su tema personal, mientras que a las mujeres sí le preguntaba de que, es que si eres amable, si eres bondadosa, si eres buena en tu casa o cosas por el tema. Mayormente usa ese ejemplo, pero obviamente tiene otros más, pero mayormente se enfoca en ese. Bueno, la pregunta en la cual fallé fue en la 39, que nos pide que leamos un enunciado, que el enunciado es el bienestar de una mujer debe basarse en algo más que la benevolencia masculina. Bueno, nos pregunta que cuál de estos enunciados va de la mano con el primer enunciado que nos dieron. Entonces la respuesta correcta era la B, que era las buenas acciones de los hombres no son suficientes para garantizar el bienestar de la mujer. Como tal, cuando yo leí este texto, este enunciado, el primer enunciado, yo lo tomé como tal, no sé por qué, pero yo lo tomé como si fuera un comentario primero machista, tratando de que, sí dependía del hombre que nosotros pues fuéramos felices o estuviéramos bien. Entonces yo cometí el error, obviamente, de creer que era un comentario machista. Entonces yo obviamente descarté la A y la B. Cuando claramente pues eran esas las que no debía descartar. Yo marqué la C, pues por lo mismo de que pues creía que era con la masa un comentario machista, pero en realidad no era eso. Como tal se debían de descartar la C y la D porque pues eran comentarios machistas. Entonces quedaba entre la A y la C. La A nos cuenta que el bienestar de las mujeres no depende de que los hombres decidan tratarlas como benévolas. Con la palabra benévolas ya la podemos descartar, ya que benévolas nos trata de decir... Perdón. Es que yo tengo... Espera. Bueno, se supone que benévolas como tal es bueno. Y nos habla de que debe tratarnos con algo, como si fuéramos algo bueno. Bueno, depende de que los hombres decidan, sí, como si que los hombres tengan que decidir tratarnos como algo bueno, ya ahí en benévolas, con esa benévolas ya no. Hasta hombres, pero ya después de decidir tratarlas como benévolas ya no tiene, ya como que ya ahí arruina la respuesta. Entonces la única que nos quedaba era la B, que era la respuesta correcta, que es las buenas acciones de los hombres no son suficientes para garantizar el bienestar de las mujeres. Esa era nuestra respuesta correcta. Esperemos a que cambie. Bueno, nuestro texto nos habla... Bueno, este texto como tal nos cuenta sobre el cómo nuestra mente como que de cierta forma a veces nos engaña. Yo lo interpreto así, ¿no? De que nuestra mente puede que a veces nos engañe, en pocas palabras. Es un texto continuo e informativo, creo yo. La verdad, ahí sí me siento un poco confundida. Bueno, las preguntas en las cuales yo fallé fueron en la 58 y
y en la 59. La 58 nos habla que, de acuerdo con el segundo párrafo del texto, cuando la campanilla de una casa se hacía sonar tirando de un cordón de terciopelo, esto significaba normalmente que, o sea, nos hablan de, prácticamente nos preguntan de cuando tiraban de la campanilla cuál era su función, normalmente. Bueno, la podemos descartar por el vacío, porque la pregunta nos dice, el dormitorio del señor, el salón o la sala de billar estaban vacíos. No, sí, se supone que si lo tira para que el mayor, porque necesitaban el mayordomo. Por eso no tendría sentido que estuviera vacío. Aunque sí en el texto nos cuenta de que hacían ciertas bromas al mayordomo de que tiraban de la cuerda y después desaparecían, pero pues ese no es el tema. Y justamente por eso podemos descartar la D, porque nos dice que el dueño de la casa la había activado con el fin de engañar al mayordomo. No podemos seleccionar esta porque en ningún momento nos dicen que el dueño era el que hacía las bromas. Bueno, por la cual yo me fue por la C, que es el mayordomo era requerido en el dormitorio, el salón o la sala de billar. Yo me fui por esa porque en el texto justamente lo decía, que cuando tiraban esta campanilla era porque necesitaban al mayordomo o en la sala o en el dormitorio o en la sala de billar. Según yo era esta, por lo mismo que lo decía en el texto, y como cierto sentido como tal, porque pues sí, para eso, para llegar para esos lugares. Pero según si se educa, la verdad, decía que era por una lista de los lugares que podría ser llamado. Y sí, como tal, si leemos el texto, sí tiene sentido porque nos dice que sí, que cuando tiraban era justamente para que era requerido el mayordomo en estos lugares y daba la lista. Entonces tiene sentido de que la sea, aunque en realidad nos podría engañar justamente por lo mismo del requerido, creo yo. Bueno, la respuesta correcta era la B. El señor necesita al mayordomo en cualquier punto de la casa. Y justamente nos lo dice, que era mayormente el dueño o el señor de la casa o los que vivían en la casa que tiene el cordón porque necesitaban al mayordomo. Esta era nuestra respuesta correcta. Y ahora la 59. Bueno, en este texto nos dan dos enunciados que se los voy a proceder a leer, que es: estos sistemas funcionaban muy bien, pero estaban hechos a la medida de cualquier bromista. El segundo enunciado nos dice: un tirón del cable del salón en cualquier punto de su recorrido era suficiente para que el mayordomo corriera hacia allí, comprobara que la habitación estaba vacía y se quedara con la duda de si había sido llamado o no. Nos pregunta que cuál de las siguientes opciones expresa la relación entre el uno y el otro. O sea, nos piden la relación de entre estos dos textos. Primero que teníamos que ver si los textos estaban relacionados o no. Y sí, justamente están relacionados. Nos habla del cómo. El primero nos habla de las bromas que se les podían hacer a los mayores. El segundo nos daba pues un ejemplo del mayordomo. Entonces, la respuesta correcta era la C. La C es nuestra respuesta correcta. ¿Por qué? Porque como tal, las dos nos desarrolla justamente la idea del primer enunciado. Entonces, por eso era la respuesta correcta. Porque no podían ser la B o la D. Primero que todo, yo me fui por la A, pero fue porque yo lo entendí de cierta forma. Yo hice el cambio de los números. No sé por qué, pero yo hice el cambio de los números. Pensé que era la 2 que explica la idea expresada por el 1. No sé por qué, pero mi cerebro O sea, yo la leí al principio y dije, sí, porque tiene explica. Y dije, si tiene explica es porque sí explica como tal eso, pero como que no miré bien los números y por eso me fui por esa, porque explica, solo por la palabra explica. Por eso es la palabra como tal que te puede corchar, porque justamente si una explica la otra. Pero bueno, ¿por qué no podría ser la B? Porque justamente cuestiona, y en ningún momento cuestiona
en ningún momento cuestiona la 2 a la 1, sino que van de la mano. Entonces no podría ser. Y en la D no puede ser porque cuestiona. Dice que la 1 cuestiona a la 2 y no tiene sentido porque se supone que van de la mano. Si tú las lees, ves que claramente van unidas. Entonces no puede ni cuestionar ni contradecir la opinión una de la otra. Bueno, la siguiente. Ay, el rey fútbol. Bueno, el fútbol rey. Lo leí al revés. Bueno, es un texto narrativo. Ve. Perdón, no. No. Ando leyendo mal. Es un texto argumentativo y continuo. Ay, no. Estoy rara hoy. Bueno, como tal, el texto nos cuenta, nos da la opinión de una persona sobre cómo él cree que el fútbol es el rey de todos los deportes. Y nos da pues las explicaciones de por qué es el rey de todos estos deportes. Bueno, la pregunta en la cual yo me equivoqué fue en la última, la 66. Uy, no, qué deshonra para mí. Bueno, como tal, la pregunta nos dice que con el siguiente fragmento que nos dio en el texto, que lo voy a proceder a leer, en el fútbol está prohibido si uno es jugador de campo, claro está, todo uso de la mano y el brazo. O sea, prácticamente nos está diciendo que está prohibido usar la mano o el brazo. Y nos pregunta por este fragmento, o sea, ¿qué es este fragmento en el texto? La respuesta correcta es la A, introduce el desarrollo de la argumentación. Porque esa es la respuesta correcta, porque como tal podemos ver en el texto cómo nos habla de, cómo esta persona nos trata de convencer de que el fútbol es el rey de todos los deportes. Y en eso justamente nos da un argumento que es una de las reglas, que justamente es esta, del cómo está prohibido usar la mano o el brazo. Por eso es la respuesta correcta la A. Por la que yo me fui fue por la C. Presenta una variación del tema principal. La verdad, yo cuando leí el texto, yo creí que como tal, al principio sí nos dio la explicación de por qué es el rey, pero yo tomé la siguiente parte como si fuera como si tratara de explicarnos el deporte. Entonces yo pensé que era como un tema, como un subtema. Entonces yo lo tomé por ese tema. Entonces por eso yo marqué la C, que era una variación, pero en realidad no era una variación del tema, sino que era todo conjunto. ¿Por qué no podría ser la B? Porque dice que es conclusión y como tal no es la conclusión del texto, sino que la conclusión es que del que justamente el fútbol es el rey de todos los deportes. Por eso justamente no puede ser la conclusión de este texto. Y la de por qué no podría ser es porque como tal dice estructura y como tal no es, o sea, no decía la estructura como tal del texto, no tiene nada que ver, sino que es un tema que va en el texto. Por eso no podría ser. Y por eso la respuesta correcta es la... Y... ¿Se cambiaron? Bueno, muchas gracias. Este fue mi trabajo. La verdad, analizar las respuestas así sí me sirvió, pero me estresó mucho grabar el video. Es un buen desarrollo, es una forma como tal, creo yo, para, como de cierta forma, socializar las respuestas. Y ya. Solo quería dar ese aporte, aunque no creo que sea relevante para el trabajo. Igualmente, muchas gracias por su atención. Que tenga bonito día.